Pastor, no se le escucha, creo que está en mute. Ya, ahora sí. Todavía estoy luchando con esta cosa. Bien, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ok, vamos a aprovechar entonces estos minutos. Ya hemos orado, hemos compartido. Sinceramente, al compartir con cada uno, de pronto cuando nos dividimos, podríamos pasarnos más tiempo solamente conversando y compartiendo de las cosas que nos están pasando. Y qué bueno, hermano, sería que por ahí usted, por iniciativa propia, de pronto escriba un mensaje sin la necesidad de saber algo, ¿ya? Pero mandar un mensajito de ánimo, de apoyo. Necesitamos orar por otros, los unos por los otros. Estamos tan ocupados con nuestras propias cosas que de pronto olvidamos que hay otros que están pasando un tiempo más difícil que el que nosotros podemos estar viviendo. Cada uno de nosotros vive lo suyo. ¿Ya? Si la verdad que si hiciéramos como una terapia, un ejercicio terapéutico, y tuviéramos que contar en 2 minutos, ¿verdad? Para que todos pudiéramos hacerlo. Si estamos pasando por algo difícil, yo creo que la gran mayoría de nosotros estaríamos contando al menos una cosa de lo que estamos viviendo. Y bueno, Dios es soberano, queridos hermanos. Dios permite las cosas. El profeta Jeremías, ¿verdad? Ahí en Lamentaciones pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? Siendo alguna, hermano, todo lo que nos pueda estar pasando, y me refiero más que nada a lo adverso, es porque Dios lo ha permitido. Si Dios no quisiera que nos esté pasando, le puedo asegurar, no nos pasaría. Porque Dios es bueno, pero dentro de su bondad y de su soberanía, Él también permite la adversidad. Pero bueno, sería largo conversar de eso. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para ir al capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Quiero compartir pantalla. Ok. Bien. Bueno, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, ¿ya? Que es la primera reunión. Wiersbe incluso comenta que realmente no fue un concilio en sí, sino que fue una reunión de líderes donde trataron un problema, una situación puntual. ¿Ya? Vamos a orar, ¿ya les parece? Aquí mientras ordeno mis notas acá, vamos a orar. ¿Ya? Ya usted en la pantalla está viendo lo que está ahí, pero no es exactamente lo inicial. ¿Ya? Vamos a orar para que el Señor nos hable y me pueda utilizar al compartir la palabra de Dios. Señor, gracias una vez más por este tiempo que podemos tener para compartir tu palabra. Oro para que este capítulo que hoy nos toca ver del libro de los Hechos nos pueda tú también hablar a cada uno de nosotros, Señor, para entenderlo, pero también para sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Guíanos, Señor, y bendice a mis hermanos, dales también entendimiento, a mí guíame las palabras, que tu Santo Espíritu tome control de nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder comprender, aceptar lo que tú nos quieres enseñar, y en especial, Señor, que lo podamos aplicar a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bien, bueno, mientras Dios abre puertas, el diablo hará lo posible por cerrarlas. En su primer viaje misionero, después de haber sido encomendados a la obra, allí se acuerdan en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé vieron el poder del evangelio obrar en el corazón de muchos gentiles.
Eso lo vemos en los capítulos 13 y 14, que nos narran el primer viaje misionero, las ciudades que Pablo visitó, las iglesias que él pudo fundar, guiado por Dios. Así que encontramos allí en los capítulos 13 y 14. Ahora, al final del capítulo 14, nos encontramos con ellos regresando a Antioquía para dar un informe a la iglesia que los había enviado. Ahora, entre paréntesis, es bueno rendir cuentas a quienes lo apoyan a uno en el ministerio. Por eso que de pronto los misioneros envían una carta informando qué están haciendo, ¿verdad? Porque evidentemente hay un apoyo económico, un apoyo espiritual en oración, y se requiere. La verdad que es muy bueno, muy sano cuando los misioneros salen a la obra de Dios y pueden regresar para rendir un informe. Yo tengo amigos que son pastores, que son misioneros, que son sustentados por iglesias y familias en Estados Unidos, y cada tanto ellos viajan. Y cada 4 años por lo menos viajan, recorren las diferentes iglesias, recorren y visitan a las diferentes familias que los apoyan y les van contando las cosas que Dios está haciendo a través de ellos. Mire, por ejemplo, dice allí el capítulo 14, versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, ya contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Ya? Así que qué importante es que nosotros, ¿verdad? También como personas que estamos en el ministerio, rindamos cuentas. Yo cada tanto también mando una carta porque hay familias que aparte de lo que la iglesia nos apoya, hay una familia al menos y una iglesia en Estados Unidos que nos da un apoyo financiero. ¿Ya? Así que es importante esto, rendir cuentas. Y allí, como dice, como leímos en el capítulo 14, al final, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero así como Dios tiene sus siervos para hacer su obra, también Satanás tiene sus ministros para intentar frenar la obra de Dios. Y como dice ahí, ¿verdad? Ya vamos ahora a lo que está en la pantalla. El capítulo 15 nos narra lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Lo que aquí se narra ocurrió unos 20 años después de Pentecostés, donde Pablo y Bernabé valientemente defendieron tanto la verdad del Evangelio como el alcance misionero de la iglesia. ¿Ya? Así que vamos aquí a vernos en una situación muy especial que convocó a ancianos, a líderes, a apóstoles, a personas que estaban involucradas en el ministerio, tanto en la iglesia en Jerusalén, que sería como una iglesia madre, como la iglesia en Antioquía, que fue la primera iglesia gentil, desde donde Pablo y Bernabé son enviados a la obra de Dios por orden del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que allí que fue el Espíritu Santo quien dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Ya? Miren, vamos a ver 3 cosas importantes aquí. Déjenme ver la hora. Ya, ok. En 30 minutos vamos a desarrollar. Voy a hacer el intento. Vamos a ir porción por porción, pero vamos a dividir en 3. Vamos a hablar de la discusión, el tema que se discutió. ¿Qué fue la situación que creó esta problemática? Vamos a hablar de la defensa y vamos a hablar de la decisión. ¿Qué fue la decisión que se tomó finalmente? ¿Ya? Así que vamos a avanzar. En primer lugar, la discusión. Versículos 1 al 5. ¿Qué pasó allí? Miren, y si tiene su Biblia a la mano, léalo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo
y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia, por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ya? Aquí encontramos el tema en discusión. ¿Ya? Ahora, la discusión tuvo origen cuando maestros legalistas dentro de los judíos llegaron hasta Antioquía y enseñaron que los gentiles, para poder ser salvos, tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Estos hombres estaban asociados con la congregación de Jerusalén, si ustedes siguieron ahí la lectura, pero no contaban con su autorización. Fíjense, mire, avancemos un poquito en este capítulo, versículo 24, como para aclarar lo que estoy diciendo ahora. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Ya? Esto lo dice Jacobo, uno de los líderes allí en la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, habían salido de la iglesia también este grupo de judaizantes, que también se les conoce con ese nombre, que eran, yo no dudo que hayan sido creyentes, pero estaban tan arraigados a su antigua forma de religiosidad que aún no comprendían lo que implicaba realmente el evangelio de Jesucristo, y pensaban que para que las personas no judías, es decir, los gentiles, puedan ser salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Ya? Pero aquí vemos que estos hombres, aunque estaban asociados a la congregación de Jerusalén, no habían sido autorizados, no habían sido encomendados, enviados con una misión, y menos para imponer estas cosas que hacían retroceder al pasado a los nuevos creyentes allí en Macedonia, en Antioquía. Estos maestros se identificaban con los fariseos, ¿ya? Como dice el versículo 5 que acabamos de leer. Dice allí: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿se dan cuenta? Algunos de la secta de los fariseos habían creído, pero seguían arraigados a sus antiguas tradiciones. Y querían privar a los creyentes judíos y gentiles de su libertad en Cristo. Mire, vamos así de pasadita a Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Leemos algunos versículos allí. Después, pasados 14 años, aquí Pablo está narrando una historia cuando él recién se convirtió. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro también, el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para
con los gentiles. Bueno, un poco para explicar eso. Cuando dice que Pedro había sido encomendado para ir a lo de la circuncisión, estaba refiriéndose a los judíos. Pedro estaba encomendado a ir a predicar a los judíos. Pablo había sido encomendado para predicar el evangelio a los gentiles, a la incircuncisión, pero no para imponer la circuncisión como un requisito para la salvación, ¿ya? Y esto fue lo que generó esta discusión, ya que fue, la verdad, como dice ahí también el texto en Hechos, una discusión no pequeña que tuvieron allí, ¿ya? Recuerden que el apóstol Pablo había recibido una revelación tremenda. Recuerden que en Hechos 9 encontramos la conversión de Saulo de Tarso, cuando el mismo Señor se le aparece en el camino a Damasco. Y allí, ¿verdad? Pasa unos días sin comer, 3 días sin comer. Seguramente el Señor también ya allí le reveló nuevas verdades. Pero después tuvo 3 años en Arabia, donde el Señor también pasó tiempo con él, donde le fue mostrado cosas que, como también describe allí a los Corintios, por eso que también recibe el aguijón en su carne, porque recibió tanta revelación que él mismo reconoce que podía ser demasiado egocéntrica su actitud. Por esa razón que él después acepta el aguijón en su carne y acepta las palabras del Señor que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el apóstol Pablo, aquel que perseguía en forma acérrima a la iglesia del Señor Jesucristo, porque estaba tan aferrado a la ley judaica, que veía como enemigos a estos del camino, ¿verdad? Que habían puesto su fe en Cristo, que habían creído en el Evangelio. Para Pablo al comienzo, antes de convertirse, ¿verdad? Todo esto era un movimiento sectario, pero cuando el Señor se le aparece y le comienza a revelar estas verdades, sus ojos se abren, ¿verdad? A la tremenda verdad del Evangelio. Ahora Dios iba a tratar de una forma distinta con la raza humana, no solamente con el pueblo judío. Ahora su alcance iba a ser para todo el mundo. Ahora les digo una cosa, esto no era nada nuevo. Aún en el Antiguo Testamento Dios ya estaba pensando en los gentiles. Cuando Dios llama, y se acuerda cuando estudiamos las dispensaciones, cuando Dios llama a Abraham, una de las promesas que le hace es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente la descendencia directa, ¿ya? Porque recuerden que cuando Dios llama a Abraham, aún no estaba formado el pueblo judío. El pueblo judío desciende de Abraham. Recién, ¿verdad? A la tercera generación está Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y con él nacen los hijos, y con los hijos de Jacob se forman las tribus, y con las tribus se formó el pueblo. Entonces, pero ya Dios estaba pensando en alcanzar al pueblo gentil. Mire, para resumir un poquito esto, ya para cerrar este punto. Estos legalistas intentaban mezclar la ley y la gracia y poner el vino nuevo en odres viejos. Como dice ahí, se está notando Lucas 5, 36 al 39, cuando habla, ¿verdad?, del remiendo en vestido viejo, cuando habla del vino nuevo en odres viejos. Estaban remendando el velo rasgado, según Lucas 23, 45, dice que el velo se rasgó, es decir, ahora el hombre, el ser humano, tenía acceso libre a la presencia de Dios. Pero ¿qué estaban intentando hacer? ¿Ya? En un sentido, queriendo surcir el velo, queriendo volver a lo antiguo. Y estaban estorbando el camino nuevo y vivo a Dios que Jesús había abierto al morir en la cruz, según Hebreos 10, del 19 al 25. Si está anotando ahí, anótelo. Estaban volviendo a levantar la pared entre judíos y gentiles que Jesús había derribado. Mire, leamos este versículo ahí en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 14 al 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ya? Recuerden que allí en el atrio del templo había
¿verdad? Una pared que dividía. Hasta un cierto punto los gentiles podían entrar, llegar, más allá no podían ir. Bueno, ahora esa pared fue derribada. El Señor Jesucristo la derribó, hablo en sentido espiritual, ¿ya? Pero estos hombres, fariseos, creyentes, también quisieron imponer el ritual de la circuncisión y que guardara la ley como requisito para ser salvo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a conocer el Evangelio, entendimos que solamente debíamos creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, porque eso es el Evangelio según el apóstol Pablo lo explica allí a los Corintios. Así que nos encontramos con este tema de discusión, ¿ya? Judíos creyentes, pero con prácticas antiguas todavía, queriendo imponer a los gentiles algo que ya Dios no lo estaba teniendo en cuenta. La defensa, ¿ya? La defensa. Vemos acá de los versículos 16 al 18, vamos a leerlo. 6 al 18, perdón. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales, y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y escuche, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí Jacobo estaba citando la profecía ahí de Amós 9, versículos 11 y 12. Entonces aquí vemos la defensa. Mire, Dios reveló a Pablo que llevara todo el asunto a los líderes de la iglesia allí en Jerusalén. Leímos hace un ratito ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 2, dice, pero subí según una revelación. O sea, Dios le dijo, o sea, le reveló al apóstol Pablo que llevara el asunto a Jerusalén. Por eso que cuando estaba en Antioquía no entra en discusión de ir o no ir, sino que discutió con esos hombres acerca de la doctrina que querían imponer, o sea, falsa enseñanza que querían imponer. Pero no discutió con respecto a ir a Jerusalén, ¿por qué? Aquí en Gálatas 2:2 nos aclara, ¿verdad?, el texto de que fue por revelación. Y la congregación de Antioquía estuvo de acuerdo, ¿ya? Mire, Warren Wiersbe, que es uno de los comentaristas que yo consulto, dice que esta reunión no fue un concilio de la iglesia como algunas denominaciones entienden, ¿ya? Sino una reunión de líderes que escucharon a los grupos en conflicto y luego tomaron una decisión. Aunque la iglesia de Jerusalén, como iglesia madre, tuvo gran influencia, escuche esto, y que es súper importante, cada iglesia local era autónoma. Y mire, existen
agrupaciones de iglesias que tienen que rendir cuentas a una iglesia madre. Eso históricamente ha sido contraproducente. No ha traído buenos resultados. ¿Ya? Siempre la iglesia debe actuar en forma autónoma. Entonces, es importante lo que este hermano Warren Wiersbe comenta acerca de cómo las iglesias deben conducirse. Si bien es cierto, aquí se llevó un tema, pero recordemos lo que acabo de decir, según Gálatas, el apóstol Pablo escribe allí que él fue según una revelación de Dios, para que el tema se aclarara. De paso, es bueno tratar los problemas, hermanos. ¿Ya? Es conveniente tratar los asuntos, los problemas, ya sea familiares, sea con amigos, sea en el trabajo, sea en la iglesia, como lleva razón, ¿verdad? Si es en la iglesia. ¿Ya? No tenemos que ir a los tribunales de justicia paganos, ¿verdad? Que de los gentiles y los inconversos. Nosotros podemos y debemos tratar los asuntos en forma interna. Mire, 3 cosas, porque aquí vemos 3 intervenciones para resumir lo que acabo de leer. Y podemos decirlo así, el apóstol Pedro hace una mirada al pasado. ¿Ya? El apóstol Pedro hace una mirada al pasado, los versículos 6 al 11, cuando él hace referencia, ¿se acuerdan allí en Hechos capítulo 10, de la conversión de Cornelio, el centurión, y toda su familia y los amigos que él convocó, que era un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor? Bueno, el apóstol Pedro, para resumir, ¿ya? Después de escuchar, porque fíjense que dice el versículo 6, lo siguiente: y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ¿ya? Seguramente Pedro se sentó de brazos cruzados, no sé, cómodamente, y escuchó toda la discusión, y llegó al punto que dijo, no, aquí algo no está bien. Yo debo contar lo que pasó con los gentiles, lo que pasó con Cornelio y su familia y sus amigos, cómo el evangelio llegó y cómo Dios no les impuso nada a ellos, excepto creer, porque aún el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre ellos incluso antes de que el apóstol Pedro terminara de predicar, porque eran personas que ya en un sentido estaban preparadas para escuchar el evangelio. Mire cuántas personas hay así hoy en día en el mundo, esperando que alguien vaya y les hable. ¿Ya? Un eunuco que está esperando que un Felipe, guiado por el Espíritu Santo, vaya, se acerque al carro, ¿ya? Y le pueda compartir el mensaje del Evangelio. Así que Pedro hace una mirada al pasado, ¿ya? Pablo y Bernabé hacen una mirada al presente, porque en versículo 12 leímos allí, entonces toda la multitud cayó y oyeron ahora a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Ya? Bueno, ni hablar. Todo, y recuerden que mientras leíamos ahí, iban camino a Jerusalén desde Antioquía, pasando por 2 ciudades, Fenicia y Samaria, les contaban allí a los creyentes que estaban también allí en esas ciudades, las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, y se gozaban, se regocijaban, ya, de lo que Dios había hecho. Así que ya hay 2 testimonios, el de Pedro, el de Pablo y Bernabé. Pero también vemos acá ahora, y lo llamaríamos una mirada al porvenir o al futuro, ¿verdad? Por parte de Jacobo, ¿ya? Y Jacobo va a decir lo siguiente: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y aquí cita a uno de los profetas, que es el profeta Amós, dando a entender que cuando Dios restaurara a la nación, iba a hacer algo también para alcanzar a los gentiles. Y qué maravilla, ¿verdad? Cómo Dios, a través de la predicación del Evangelio, hasta el día de hoy, sigue alcanzando al pueblo gentil. Dios ha hecho un paréntesis con su pueblo Israel. No lo ha desechado, pero sí ha hecho un paréntesis por aproximadamente unos 2000 años. La venida del Señor está tan cerca, queridos hermanos. Todo lo que estamos viviendo nos va diciendo que el Señor está pronto a regresar por su iglesia, porque hay señales para lo que es el tiempo de la tribulación y la segunda venida de Cristo. No hay profecía que habla acerca del rapto de la iglesia,
Toda profecía tiene que ver con Israel. Pero si ya las cosas se están encaminando para que el Señor venga en su segunda venida, que va a ocurrir al final de la tribulación, esos 7 años de tribulación que están profetizadas por el profeta Daniel, de las 70 semanas que se han cumplido nada más que 69 hasta la muerte de Cristo, y queda una semana pendiente, es decir, 7 años, que se van a cumplir literalmente. Y será eso antes de que el Señor establezca su reino de 1000 años en la tierra. La promesa hacia el futuro, una mirada al porvenir. Entonces, de esta forma, los apóstoles van presentando esta defensa. Dios no ha impuesto a los creyentes de este periodo de gracia, de este periodo de la iglesia, Dios no ha impuesto que los creyentes debamos cumplir con la ley de Moisés y con el hecho de circuncidarnos. Mire, la ley no salva a ninguna persona, el cumplimiento de la ley no salva a ninguna persona. Déjeme buscar allí otro texto. Miren, Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ya? Aquí esta expresión está más bien relacionada con aquellos que todavía creen que para ser salvos debemos guardar la ley y debemos circuncidarnos, es decir, convertirnos en judíos. ¿Ya? Pero eso no va a ser posible, por más que yo me circuncide, no va a ser posible que yo me haga judío. Recuerden que es una descendencia, es una raza que desciende de Abraham. Así que la discusión, una falsa enseñanza, guardar la ley y circuncidarse para ser salvos, falsa enseñanza. La defensa, vimos allí a los apóstoles, Pedro teniendo una experiencia, sin duda alguna que Dios fue sabio en permitir que Pedro viviera esta experiencia para tener que decir ahora en esta reunión tan importante para la iglesia. Pablo y Bernabé, nada que decir, ¿verdad? 2 hombres que fueron utilizados para alcanzar al pueblo gentil. Y Jacobo, uno de los líderes allí en la iglesia en Jerusalén, también dando su opinión al respecto y citando el Antiguo Testamento para decir que Dios ya tenía en mente al pueblo gentil. Pero vamos al último punto en los minutos que nos quedan, y vamos a hablar de la decisión. Versículo 19 en adelante dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. 2 puntos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, y escuche este versículo, o léalo bien ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, en primer lugar, y a nosotros, no imponernos ninguna carga
más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniéndolos a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron, a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Tremendo capítulo, ¿verdad? Y muchas cosas para decir, pero quiero limitarme más bien a lo que tengo que dar mis notas en estos minutos que me restan. Esta decisión tuvo dos aspectos, una decisión doctrinal y una decisión práctica. ¿Ya? Resumimos lo que hemos leído recién, lo siguiente. La Iglesia concluyó que tanto judíos como gentiles son pecadores ante Dios y pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Hay una sola necesidad que suplir, ¿ya? Y hay una sola solución, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y el Evangelio es lo que da la posibilidad al hombre de reconciliarse con Dios. ¿Ya? No hay otra solución. No hay otra solución. Recuerden que la ley, como también Pablo le escribe a los romanos, fue escrita más bien para conocimiento del pecado, para saber cuán pecadores somos. La ley en sí no fue escrita para que la cumplamos. No es malo vivir por los principios que podemos sacar de la ley de Dios, pero no es un requisito para la salvación. Ahora, esto tampoco nos da a nosotros lugar para vivir en libertinaje, ¿ya? Tampoco es. Quien quiera vivir así es porque realmente nunca experimentó el perdón de Dios. Así que la decisión doctrinal. Todo hombre es pecador, Jesucristo es la solución, no hay otra cosa. La decisión práctica. Toda doctrina. Es bueno conocer la doctrina bíblica. Nosotros nos interesa enseñar doctrina bíblica. Pero toda doctrina conduce al deber, es decir, a vivir de acuerdo a lo que sabemos. No basta con solo aceptar la verdad bíblica, debemos aplicarla personalmente a la vida cotidiana. Jacobo aconsejó a la iglesia que les escribiera a los creyentes gentiles para informarles acerca de las decisiones que se habían tomado. Bueno, como leímos ahí del versículo 22 al 29, nos relata el contenido. Espérense un poquito. Ay, perdón. Nos relata el contenido de la carta que fue enviada a los creyentes en Macedonia. Esta carta expresa la unidad llena de amor entre personas que antes se habían estado debatiendo entre sí y defendiendo puntos de vista opuestos. Los judíos legalistas dejaron de insistir en que los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Y los gentiles aceptaron un cambio en sus hábitos alimentarios y otras prácticas. Fue un acuerdo mutuo hecho en amor y de ninguna manera afectó la verdad del Evangelio. Podemos aprender mucho de esta experiencia difícil de la iglesia primitiva. Para empezar, los problemas y las diferencias son oportunidades para crecer, como también pueden ser motivos para disentir y crear división. Así que los problemas van a haber. El tema es cómo tratamos los problemas. Es como en un matrimonio, problemas van a haber. El asunto es cómo tratamos los problemas. Las iglesias tienen que esforzarse y dedicar tiempo para escuchar, amar y aprender. Y escucha esto. ¿Cuántos problemas y dolorosas divisiones podrían haberse evitado si tan solo el pueblo de Dios le hubiera dado lugar al Espíritu Santo para hablar y obrar? Como conclusión, los creyentes tenemos que aprender el arte de ceder
en amor. Necesitamos ordenar nuestras prioridades para saber cuándo luchar por lo que realmente importa en la iglesia. Escuche esto, es pecado seguir a algún miembro destacado de la iglesia que lucha por salirse con la suya en cosas pequeñas. Mira, a veces pueden discutir en una iglesia por el color de la iglesia, en fin, no sé. Hay tantas cosas que son tontas. Iglesias se dividen por esas cosas. Todas las congregaciones necesitan, una dosis continua del amor descrito en 1 Corintios 13 para prevenir división y disensión. Hermanos, espero que en estos minutos, ¿verdad? Estudiando este capítulo 15, que hay mucho más para acotar, mucho más para decir, pero el tiempo también es limitado, no queremos pasarnos de la hora, no queremos que Eutico se caiga ahí de su... Vamos a dejar de compartir aquí. ¿Ya? No queremos que Eutico se caiga de la ventana, ¿ya? Porque algún hermano se quede dormido ahí en su casa. Así que agradecemos al Señor por este capítulo maravilloso del libro de los Hechos. Hay un problema, ¿ya? Debemos presentar argumentos. Y vemos ahí a Pedro, vemos a Pablo y Bernabé presentando argumentos sólidos en contra de aquellos creyentes que estaban aferrados. Algunos fueron malintencionados. Algunos de estos judaizantes fueron con mala intención a imponer algo. Pero había otros que sinceramente creían que era necesario esto. Bueno, después se entendieron y ya llegaron, ¿verdad?, a ceder. A eso hablamos de ceder. Ser una persona madura, ¿verdad?, también nos enseña a ceder. A veces los problemas, hermanos, no se van a solucionar de un día para otro. Recuerden que yo aprendí algo. Para que haya una pelea tienen que haber dos. ¿Ya? Ahora, ¿quién tiene más responsabilidad? Bueno, ahí al evaluar, ¿verdad?, con argumentos, uno puede descubrir eso, pero tiene que haber dos. Pero también tiene que haber un ceder de una de las partes o de ambas partes. Tiene que haber un acercamiento para que haya un acuerdo. A veces incluso tenemos que llegar al acuerdo de no estar de acuerdo. ¿Se entiende eso? Tenemos que llegar al acuerdo de que no estaremos de acuerdo, pero en el amor que tenemos en Cristo vamos a respetarnos en esa diferencia. ¿Ya? No vamos a hacer de eso un motivo para distanciarnos, para enemistarnos. ¿Ya? Recuerden que hay cosas más importantes todavía que el Señor nos ha encomendado. Entonces, hay problemas, van a haber, la discusión, defensa con argumentos, pero también tomar decisiones importantes para nuestra vida. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y ya nos estamos despidiendo. No se olviden anotarse para el domingo. Estemos atentos y orando para que el Señor permita que nos sigamos reuniendo como iglesia. Recuerden que el domingo a las 11 nos juntamos para que usted también pueda venir. Vamos a pedir el pase de movilidad. Entonces, por favor, venga preparado, venga preparada para este próximo domingo, si Dios así lo permite. Abra allí su cámara y aprovechemos de despedirnos.